Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Soy Daisy Gallardo y otra vez nos encontramos por aquí para estudiar la palabra y meditar en ella. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes el Salmo capítulo 11, pero antes de que comencemos quisiera que dispongamos este tiempo para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, por tu amor. Señor, queremos entregarte este tiempo que sea de mucha bendición, que podamos, Señor, escudriñar las Escrituras y podamos encontrar en ellas, Señor, el alimento necesario para nuestro espíritu, Señor. Te pido que nos fortalezcas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y ahora, si ustedes tienen la Biblia, los invito a que me acompañen a leer el Salmo capítulo 11. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice: En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su fuerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Ahora, entrando en materia para estudiar este salmo, se considera el Salmo capítulo 11 como una respuesta de fe hacia un consejo de temor. El salmo es atribuido al rey David y se cree que fue escrito en un contexto donde David era fugitivo del rey Saúl. Entonces David huyó por mucho tiempo del rey Saúl y vivió en constante peligro. Y en esos momentos sus amigos, tal vez con muy buenas intenciones, querían aconsejarlo que escapara de ese peligro que tenía. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo David reacciona frente a esos buenos consejos, entre comillas, que tenían los amigos, pero que finalmente lo que estaban haciendo era generando temor a David. Y él sabía que el lugar más seguro para estar de pie era su confianza radical en el Señor. El versículo 1 nos dice lo siguiente: En el Señor hallo refugio. Y aquí cita lo que los amigos le están diciendo. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? En ese texto, David está diciendo, muy bien, yo confío en el Señor. ¿Cómo estos amigos míos se atreven a decirme que mejor huya y que deje mi confianza a un lado en el Señor? Spurgeon hace un comentario acerca de esto y dice: David hubiera preferido el peligro que el exhibir desconfianza en Jehová su Dios. Y yo quiero que mientras estamos estudiando comencemos también a analizarnos a nosotros mismos, cuál es nuestro contexto, qué es lo que nos rodea hoy, que nos está diciendo las cosas están mal, vamos de mal en peor. Es mejor que usted suelte su confianza en el Señor y más bien huya y tome otro camino, otro estilo de vida, renuncie aquí, haga acá. ¿Cuántos hoy tal vez nos queremos mover afanados por ese temor? Nos queremos mover en nuestras propias fuerzas para tomar decisiones, tal vez sin consultar al Señor. En el versículo 2, David sigue diciendo acerca de sus amigos. Esto es lo que sus amigos le dicen a David: Vean cómo tensan sus arcos los malvados y preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón.
Aquí, si estuviéramos en un lenguaje normal, los amigos le estarían diciendo, mira, hay un arma apuntándote a la cabeza y debes huir. Otra vez, los amigos con buenas intenciones, ¿cierto? Cualquiera en una situación de temor y de peligro, lo primero que a uno se le ocurre por lógica es decir, me voy. Por esto, y por esto, ¿cierto? Y más cuando la vida ya está en peligro. Sin embargo, no es lo que hace precisamente David. En el versículo 3, los amigos le siguen diciendo, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y aquí quiero hacer una nota muy especial porque este versículo tal vez tiene un contexto hasta político. En el momento en que se le fue dicho a David estas palabras, le estaban diciendo, el mismo fundamento del gobierno del rey Saúl está destruido. ¿Qué puede hacer un justo como tú, excepto el huir? Y esto llamó poderosamente la atención porque para nadie es un secreto que vivimos unos días complicados como nación, como ciudad, donde vemos que se levantan unos contra otros, cada uno reclamando sus propios derechos. Y también hemos notado cómo la corrupción del gobierno ha hecho que la molestia, la inconformidad de toda la nación se desborde, ¿cierto? Y la marcha ha sido un símbolo de protesta en contra de eso. Y este versículo me recuerda eso porque dice, le están diciendo en otras palabras, como si el propio gobierno, si se destruye aquello que nos da seguridad y estabilidad como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros los justos? Y aunque David escucha esas palabras de parte de sus amigos, y tal vez puede que se haya visto tentado a decir, pues sí, tienen razón, o sea, estoy huyendo del rey Saúl, no me lo están inventando, el peligro es claro, es contundente, ¿cierto? Aunque su lógica es tan certera, pero en su espíritu sabía que si tal vez seguía ese consejo de huir, estaría comprometiendo toda su confianza en el Señor y tal vez dudando. Hasta ahí, esa primera parte, los 3 primeros versículos, digamos que nos ponen en contexto de este salmo. Es los amigos de David con buenas intenciones, pero tal vez no dando los mejores consejos, porque le están infundiendo temor. Hasta que David en el 4 reacciona y comienza a pensar y a meditar, y esta es su declaración de fe, su respuesta de fe frente a esos temores. Dice, Jehová, estamos en el versículo 4. Jehová está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono. Y aquí necesitamos detenernos y estudiar esto por partes, porque lo primero que David se recuerda a sí mismo es que Dios no se ha marchado a ningún lado. Y qué poderoso es recibir esta palabra, iglesia, en estos momentos. Tal vez las noticias nos dicen lo contrario, tal vez las marchas, los desmanes, lo que estamos viendo hoy, el mundo entero nos dice, Dios mío, aquí qué pasó, entramos en pandemia, estamos en descontrol, la gente se muere, no hay como un control, pero lo primero que David se recuerda es eso. Dios no se ha marchado aún, Él sigue estando en su santo templo. Y lo segundo que se recuerda es que Dios sigue estando en el trono, en su cielo. Y esto es una frase que nos recuerda la soberanía de Dios. Y es que Dios sigue estando al control de las cosas. A Dios nada de lo que estamos viviendo se le escapa de sus manos. Nada, ni siquiera los tiempos más duros, conflictivos que podamos estar enfrentando hoy como personas, aún en nuestra propia vida. Nada de nuestros problemas se le escapan al Señor. Cuando pensamos en nuestros problemas, el consejo de temer por lo general nos abruma. Tenemos todas las razones para preocuparnos, pero cuando oramos sobre nuestros problemas, la respuesta de fe asegura nuestro corazón. El versículo 5 nos dice,
el Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman a la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. En esta parte, David está reconociendo que primero el Señor sigue estando en control, el Señor no nos ha dejado, pero también nos recuerda esto, y es que no necesita tomar consejo del temor porque él se recuerda que Dios está viendo su situación. Cuando dice el Señor examina, y me encanta ese verbo, porque no es solo decir que Dios está ahí mirando lo que pasa sin importar, no, es un verbo que implica una acción, y es no solo ver, sino que está analizando, está mirando qué está pasando en la tierra. Y no solo eso, sino que también toma acción y dice, aborrece a los que aman la violencia. Entonces aquí nuevamente David está diciendo, y tal vez se puede decir que está dándose como esa paz y esa tranquilidad de que Dios no solo es un observador desapegado, sino que también tiene cuidado, ve a los malos y los aborrece. Pero también en otra versión dice, el justo, ¿qué puede hacer el justo? Es como termina el versículo anterior. David responde, el justo puede saber que el Señor le está probando y que es un Dios de amor. Y por solo hecho de ser un Dios de amor, sabe que, como dice otro texto en la palabra, no nos va a poner una carga más grande de la que nosotros podamos soportar. Entonces sabemos que el justo sabe que el Señor está en control. Así esté siendo probado, así esté siendo probada su fe. La otra parte que vemos aquí es que Dios castigará a los malos, y esto le da una seguridad a David y a nosotros hoy en medio de ese temor. Después de todo, si los impíos persiguen al justo, ¿cuánto más el Dios justo perseguirá a los impíos? Y a continuación se detalla todo lo que Dios dice que va a hacer como los malvados. Y finalmente terminamos en el versículo 7 diciendo, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Y me encanta esto porque si bien en el principio del Salmo David empieza con sus ojos puestos a su alrededor de todas las circunstancias y los problemas de lo que está pasado, a lo largo del texto vemos cómo se va recordando los atributos de Dios y cómo su salmo y su oración termina con sus ojos puestos en el cielo y en el Señor, y cómo desvía esa atención y ese enfoque de los problemas y termina alabando al Señor y diciendo, el Señor es justo, ama a la justicia y por eso los íntegros contemplarán su rostro. Decir que el Señor es justo es consuelo y ánimo para David y también para nosotros. Sabemos que el Señor defiende nuestra causa por más complicado que estemos viendo la situación. Tenemos paz y descansamos que Dios ama la justicia. Dios nos va a hacer justicia. Tal vez no en el momento que lo queramos, porque nosotros quisiéramos que se nos resolvieran los problemas ya. Sin embargo, la palabra nos promete que el Señor hará justicia. Y finalmente termina con una promesa muy linda, y es que dice que los íntegros contemplarán su rostro. Ver el rostro de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, nos recuerda Jesús en las bienaventuranzas por allá en Mateo, muchísimo más adelante. Y es como esa promesa que nos sostiene a nosotros, sin importar lo que estemos pasando, por más difícil que sea. Nuestro consuelo descansa, primero, en la grandeza de Dios. Segundo, en el cuidado de Dios. Y tercero, en la visión de Dios que sobrepasa el peligro. Para David, confiar en Dios era la movida más segura de todas. Sus amigos pudieron tener buenas intenciones, pero David no recibiría ese consejo de temor. En lugar de eso, respondería con fe. Iglesia, este es
el corto estudio que hemos hecho de este salmo y quiero invitarlos a que demos gracias al Señor porque Él es bueno. En medio de todo, Dios sigue siendo bueno. Padre, gracias Señor porque nos recuerdas, Señor, a través de tu palabra nos reconfortas el alma y nos llevas siempre a enfocarnos en ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por tu justicia, gracias porque eres soberano, nos amas, nos cuidas, estás pendiente de nosotros. No te has ido, Señor, por tanto no temeremos, sino que confiaremos en ti, Jesús. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Iglesia, les mando un fuerte abrazo y les invito a que podamos continuar escuchando estos audios tan poderosos que están en esta nueva temporada. Y si tú tienes a alguien que pueda bendecir con estos audios, también te invito a que lo compartas. Estamos prontos a vernos. Un abrazo.